podcast Profe en Pánico, 40 adolescentes y yo sin manual, donde hablamos sin filtros sobre lo que realmente se vive cuando decides ser profe. Y hoy traemos un tema que nos marcó a todos, las famosas prácticas profesionales, esa mezcla entre emoción, nervios y caos, y muchos aprendizajes. Prepárense para una montaña rusa de anécdotas, errores épicos, logros que nos sacaron lágrimas y todo lo que no te dicen en clase. Literal, aquí sí vamos a contar cómo se siente estar por primera vez frente a grupo, sin morir en el intento. Así que agarren su café, su libreta o cualquier cosa y claro, no puede faltar su botana. Y prepárense, que esto apenas comienza. Ok, iniciamos con la sección 1. ¿Qué rayos son las prácticas profesionales? Spoiler, no solo es ir a ver cómo dan clases el profe y copiarle sus estrategias, es meterte de lleno, ensuciarte las manos y descubrir quién eres como docente. La neta, ahí es donde se nota si es tu carrera o no es lo tuyo, donde todo lo que viste en teoría se pone a prueba y sobre todo en práctica. Freire decía que la educación debe ser algo que transforme, no que solo repita. Y eso justo pasa cuando te lanzas a la práctica, te transforma. Y es que vas aprendiendo a prueba y error. La práctica tanto te da callo y empiezas a conocer a tus grupos. Y a veces hasta te cambia el tono de voz para que ellos te escuchen sin que tú tengas que estar gritando. Y te da 1000 razones más para amar o dudar de esta carrera, pero siempre te deja algo. Oye, Ivette, ¿y crees que importa el contexto del entorno de la escuela? 1000% sí. En nuestra escuela el contexto urbano, el acceso a servicios y la infraestructura nos ayudaron muchísimo a implementar clases dinámicas. Bueno, y perdón que me meta, pero también notamos cómo las diferencias sociales afectan directamente el ritmo del grupo. Por ejemplo, nosotras tuvimos que adaptar varias cosas para que todos pudieran entrarle parejo. Sí, y aunque había desorganización con los directivos de la primaria, aprendimos que la actitud y la comunicación con el grupo hace la diferencia. En la mía había buenos espacios, áreas recreativas y un equipo dispuesto. Y eso se siente, creo que cuando te reciben con ganas. Sí, yo creo que eso es muy importante, cómo te reciben. Porque, por ejemplo, nosotras en la secundaria 85 sentimos un buen apoyo por todos los profesores, pero no tanto apoyo por parte de la subdirectora. Desde el día 1 que entramos, déjenme decirles que no nos recibió de la mejor manera, nos hizo como que unas caras de desagrado. Y es que hay un chisme y esa es la razón por la cual no nos quería en su escuela y era por su esposo. Está bien. Es que se cuenta, bueno, se rumora, se dice, y que varios profesores nos lo aseguraron. Ajá, nos lo aseguraron, que es un acosador, acosa mucho a las maestras y a ciertas alumnas. Entonces yo creo que ese era su miedo de la subdirectora. Varios profesores nos dijeron que pudo ser eso, que le incomodara a la maestra, a la subdirectora, que nosotros hayamos ingresado y pues que su esposo pueda fijarse en alguna de acá de nosotras. Pero cuéntanos, Luis, ¿aquí cómo te recibieron? Pues me recibieron muy bien, aunque hubo algunos problemas o aunque teníamos miedo a algunos compañeros que estábamos en esa escuela, pues dimos todo lo mejor de nosotros. Aunque ahí va otra ronda de chismes. Recuerdo que fue un día martes en donde al salir de las clases unos chicos se pelearon y hasta hubo balazos. Pero al día siguiente nos enteramos que fue por una chica que andaba con 2 niños. Lo que hace el amor. Sí. Estos adolescentes. Y finalmente pues como que los sancionaron por pelearse y porque hubo balazos. ¿Pero no te dio miedo? O sea, ¿qué Pues hiciste sí. En ese momento? ¿Estabas en Me clase? metí abajo de la mesa. Tu seguridad. No, te digo que eso fue al salir de la escuela y pues llegaron patrullas y todo eso. Bueno, pero ahora contemos algo más importante, que es lo que nos salen en los libros. Por ejemplo, yo en mi primera clase
fue un caos hermoso. La verdad yo estaba muy nerviosa, pero entendí que más allá de saber del tema, necesitas conexión, claridad y la paciencia nivel Dios. La verdad, con estos adolescentes que ahorita andan muy desatados. Y ahora les voy a contar un amor de secundaria. Así que prepárense, ¿eh? Porque sí, todos sabemos que en la secundaria el amor no es como en las películas, sino que es más intenso, más dramático, más aferrado, diría yo. Y sobre todo más inocentemente caótico, en donde las personas se enamoran y viven el amor de maneras muy distintas. Pero en la secundaria, neta que es otra historia, donde el amor ahí se siente eterno, aunque dure solo 2 recesos. Y es que no me dejarán mentir, ¿eh? Y es que justamente quiero hablarles sobre un tema muy chistoso que me pasó durante estas jornadas de prácticas que estuve en esta secundaria en República de Francia, que me acuerdo y en verdad me da muchísima risa. Y es que en el grupo segundo B había un chico llamado Jonathan, en donde era el amor platónico de todas las chicas, te los juro. El mío era muy, muy coqueto, que de verdad que enamoraba a todas. Y es que había 2 alumnitas con las que me llevaba muy, muy bien. Me tenían muchísima confianza las niñas que me contaron este chisme, donde me decían que a su compañero Jonathan lo apodaban el todas mías, ya sabrán por qué. Y me dijeron, perdón, que ya había andado como con 4 niñas de ahí del salón. Y no me lo van a creer. Estas 4 chicas eran amigas, pero por culpa de Jonathan, esta amistad pues se rompió claramente, porque una quería tener su amor, pero él se lo dio a otra, luego la terminó, se fue con la otra y así. Ya saben, cosas de hombres. Hombres tenían que ser, ¿verdad? Y pues bueno, entonces una de las compañeras, vamos a ponerle Abigail, que se llamaba Abigail, tenía otra amiga que digamos que se llamaba Laura. Entonces, Laura, en estas semanas que estuve, me había platicado que le gustaba Jonathan. Pero en ese momento Jonathan estaba intentando tener algo con Dana. Entonces, pues ahí ellas dos, Dana y Laura, eran amigas. Y Laura sabía que a Dana le gustaba Jonathan, entonces no se animaba a decirle que pues ella estaba quedando con Jonathan, porque claramente se iba a romper otra amistad. Entonces las chiquillas lo que me pedían era que yo le preguntara a este chico Jonathan que quién le gustaba, que quién le llamaba la atención, porque para esto Jonathan, miren, les digo que hombre tenía que ser, también le tiraba la onda a esta Dana. Entonces, pues ya se imaginarán unas ilusiones que uno se hace en esos momentos. Y pues ya me pidieron que le preguntara eso. Obviamente yo no le pregunté, o sea, no, ni al caso, ¿verdad? Pero la compañera Abigail se encargó de hacer ese trabajo. Y adivinen qué dijo Jonathan. Que ni una ni la otra. Que a él le gustaba, o no, ni le gustaba. Tenían novia. Para empezar, tenían novia y era una de tercero. Pero pues, ¿qué les digo? O sea, hombres tenían que ser chicas, en verdad. Y pues a esta Dana, creo que después se enteró que pues Laura andaba quedando con Jonathan. Y pues se enojaron. Para la segunda jornada que fui, esas compañeras pues ya no se hablaban, ya se dejaron de hablar, y para que al final Jonathan siguiera con la de tercero. Este amor, en verdad, ¿cómo no? Qué fuerte puede ser para que destruya hasta amistades. Pero déjenme decirles que esto no termina aquí, sino que Dana
Laura, de que se enteró de esto, me contó que otra vez se había hablado con su ex y que su ex es uno de primero, justamente un alumno de primero F, que también era mi grupo. Entonces me decía de que maestra, dígale que ya vuelva conmigo, que no sé qué, para darle celos a Jonathan. Y yo dándole mis consejos de chava, que no hiciera eso, o sea, que ya le valga a Jonathan, que no le toma importancia, pero ya saben cómo uno es de aferrada. El amor no ciega. Entonces, después los vi agarraditos de la mano. Y pues, ¿qué puedo hacer yo, verdad? Nada. Me dijeron en un receso que los vi, de que ya habían regresado. Y yo no puede ser, Laura, no puede ser. Pero ni qué hacer, solamente me quedo decirles que bueno, y espero y duren mucho. Y pues ya, esta historia me causa muchísima risa, en verdad, se los juro. Bueno, es que también como docentes en formación, muchas veces nos tenemos que enfrentar a situaciones como estas. Tal vez en algunas ocasiones no es relacionado al amor, pero pues sí nos lleva a nosotras a pensar en cómo actuar y qué consejos darles, porque los alumnos nos tienen tanta confianza que llegan con la idea de que nosotras sabremos resolver todos los problemas, y la realidad es que muchas veces no es así. La normal no nos está enseñando a controlar nuestras emociones, a dar consejos, a ser psicólogos, y son cositas que de verdad deberíamos de tomar en cuenta como futuros docentes para más adelante. Fíjate que en nuestra sede compartida con una primaria, pues no había biblioteca ni herramientas para los alumnos, pero aún así entre profes y niños tenían buenas relaciones de apoyo. Bueno, chicos, pero ahora pasemos a algo que de verdad nos compete. ¿Cómo se sintieron ustedes al ingresar a la escuela? ¿Se sintieron recibidos por parte de los docentes titulares, por parte de los directivos? Cuéntenme qué pasó ahí, cómo fue su proceso. Mi maestra titular me dijo, haz lo que te parezca conveniente. De verdad que ahí sentí que ella confiaba en mí. En ese momento me dio alas para seguir y dar mi clase de la forma en la que yo pensaba que era correcta. Y es que cuando tienes a un titular que te apoya, te sientes más motivada, ¿o no? Sí, claro. Es verdad, porque yo también tuve la oportunidad de estar en la Alexis Carrera y la verdad ahí no me sentí muy cómoda con mi titular. Pero cuando me pasé a la 85, la verdad fue todo diferente. El maestro me trató súper bien, me apoyaba en todo y me daba muchísimos consejitos. Yo pasé de estar temblando a realmente disfrutar la clase. Aprendí a confiar, a escuchar y a observar a mis alumnos, pero sobre todo a no rendirme, porque creo que cuando tienes una conexión con los chicos y empiezas a fluir, creo que te sale todavía mejor. Perfecto, pues sí, tienes razón. Oigan, ¿y cómo les pareció la escuela? ¿Cómo les pareció la infraestructura? ¿Qué vieron de nuevo? ¿Qué vieron que les hace falta? Cuenten. Pues por ejemplo en mi secundaria, la José Clemente Orozco, pues era una institución prestada, así que no puedo decir mucho de la infraestructura. No había nada más salones de los de la primaria y ya. ¿Estuvieron en una primaria? Sí, en una primaria. ¿Y cómo, o sea, ustedes que se rolaban los turnos? O sea, ¿no había primaria por la tarde, clases? No, solamente era en la mañana y hasta ahí. Y ellos salían de 2:50 y ahí entraban los niños de la secundaria. Y ya. Qué padre, o sea, que ustedes entraban una hora después que nosotros. Pues sí, porque sus clases empezaban a partir de las 3. Oye, pero yo tengo una duda. Bueno, sabemos que en la secundaria hay muchos grupos. ¿Estaban los salones habilitados para todos? Es que justo en esta secundaria nada más habían 2 grupos y solamente para primero y segundo. Tercero tenía 3, pero eran los últimos salones de arriba de la primaria. Sí, a veces hasta limpiaban el salón en plena hora de clases y se tuvieron que modificar las sesiones para que pudiéramos terminar la planeación que ya se tenía. Entonces era una población pequeña. Muy pequeña.
Wow. ¿De cuántos era tu grupo? De 13. Ay, no inventes, qué comparación Bueno, en mi caso, mi grupo era uno de 35 y el otro de 37. O sea, imagínate, contigo, 13 alumnos, no. Sí, y en mis dos grupos, 13 y 15. Bueno, que también los grupos de la tarde siempre han sido reducidos, ¿no? Sí, Pero pues a comparación de la 85 sí hay muchísimos más alumnos. Ya que me siento muy satisfecha en la escuela a la que asistí. Bueno, no sé realmente qué pueda contar de mi jornada de prácticas, ya que me siento muy satisfecha en la escuela a la que asistí, porque mi maestra titular se portó muy bien conmigo, siempre me brindó su apoyo y nunca me dejó sola con los grupos. Es decir, cuando se trataba de mis clases o mis sesiones, ella para nada se metía, me dejó aplicarlas como yo las planifiqué y en ningún momento me dijo ninguna... pues sí, a lo mejor ninguna mala postura que haya visto de mí. Claro que me hizo observaciones, me evaluó y me dio muchísimos consejos que realmente voy a tomar muy en cuenta porque es una gran maestra. Me voy con muchas expectativas de esa secundaria porque a pesar de que no estaban en sus instalaciones oficiales, siempre se prestaron a hablar con nosotros, a brindarnos todo el apoyo y administrarnos todo lo que quisiéramos o que necesitáramos para los alumnos. Por ejemplo, hubo un aspecto en el que los alumnos a veces faltaban mucho porque la población era muy pequeña y ya no podía seguir exactamente con lo que se había planeado. Sin embargo, la maestra me dijo, no te preocupes, las cosas así pasan y pues ni modo, tienes que continuar. Y a veces se me complicaba porque cuando ya llegaban los alumnos y ahora me preguntaban que qué tenían que hacer, tenía que regresarme hasta cierto punto para poderles decir qué iban a hacer o qué no. Y eso fue lo más complicado de toda mi jornada, pero creo que nada de lo que no pudiera solucionar. Ahora, cuando estuvimos en consejo técnico, fue como una adaptación, porque ahí vimos como la mayoría de los maestros no se lleva para nada bien con la directora y que no están de acuerdo con ella ni en las decisiones que toma, y pues tenían algunas malas posturas, porque a veces sí decían cosas que hasta mi compañera y yo nos volteamos a ver así como de, ok, ¿a poco se dicen eso? Pero pues conforme tú estabas ahí, iba pasando el tiempo y los ibas viendo, te das cuenta que pues realmente así es su convivencia de ellos y que más allá de que se lo tomen a mal o esas cosas, era nada más pues para distribuir lo que querían y organizarse bien, porque algunos maestros decían que los de español hacían más, o que los de matemáticas más, o los de educación física, y que a quién le interesaba educación física, cuando los de tercero ya van a hacer su examen a Comipems. Esos eran algunos comentarios que se escuchaban en consejo técnico, pero cuando también nos retiramos, los maestros nos dieron las gracias, nosotros a ellos porque nos prestaron sus instalaciones, sus sesiones, y pues nos fuimos muy bien porque nos dijeron que cuando quisiéramos regresar, regresáramos. Y les llevamos unas gomitas porque preguntamos a la directora que qué les podíamos regalar ahora a los niños, ya que no se les podía dar dulces, y dijeron que probablemente dulces ya no, pero que si no contenían los sellos les podríamos llevar. Así que les llevamos mi compañera y yo una mini bolsita de gomitas y ya, les pusimos unas notitas en las gomitas para que ellos se llevaran una buena nota junto con sus gomitas, y ya, fue todo lo que nos pasó en nuestra jornada práctica en las 2 semanas en las que fuimos, y creo que nada relevante de acuerdo a nuestras sesiones. De todos modos, nuestras sesiones se pudieron llevar a cabo solamente la primera semana, la segunda ya no, porque ya todo faltaban por los puentes que hubo a lo largo de mayo. Y en abril, pues apenas nos presentamos una semana porque se tardaron en llegar los oficios de la normal y ya no nos dejaron pues presentarnos. Desde el primer semestre
yo ya estaba haciendo actividades con los grupos, aunque solo eran prácticas de observaciones. Ese fue mi primer paso y yo considero que fue el más valioso. Cada jornada me enseñó algo nuevo y yo me quedo pues con muchos recuerdos de cada grupo que pude atender y también con muchos aprendizajes porque quieras o no, pues uno también aprende de los alumnos muchas veces. Bueno, chicos, ¿y cómo fue el proceso en el que pasó lo del paro? Sucedieron ciertas cancelaciones de clases, suspendieron labores, los obligaron a ir, no los obligaron a ir. ¿Qué sucedió? Creo que sobre todo nos afectó en la segunda semana a todos. Cuando yo llegué a mi escuela, los maestros no nos dejaban entrar a los practicantes y nos dijeron que mejor apoyáramos el paro. Pero en eso salió la directora y nos dijo que pues nosotros estábamos en formación y que teníamos que entrar. Entonces, como tal, fue una semana muy padre pero caótica para todos porque realmente nos enfrentamos a la realidad. Porque estamos ahorita acostumbrados a solamente ir 1 o 2 semanas. Y en esa semana que estuvimos en la secundaria, era una clase tras otra y como que creo sí te robamos un poco de energía. En la 235 no, los maestros eran muy apartados de el paro y todo eso porque ellos dijeron que iban a terminar sus clases para, pues sí, cerrar bien sus ciclos y no se metieran nada. A ellos no les importaba eso. En nuestro caso, Pues es que hubo una dualidad, la verdad. Ajá. Porque por una parte todos los maestros querían apoyar el paro, pero pues también había ciertos profesores que se negaban. Por el lado de los que se negaban también estaban los directivos. Entonces, pues sí fue un caos porque los alumnos asistieron. Entraron alumnos y lo que faltaba eran docentes. Y pues nosotros no podíamos dar clase porque necesitábamos que alguien nos esté observando. y en este caso lo que hicieron como por la falta de maestros, no tuvieron otra opción más que juntar a los grupos. O sea, no importa si era de primero y tercero, pero los juntaban y ponían a un maestro que estuviera. Y por ejemplo, yo ese día que llegué, pues como no había maestros, me pusieron a mí, pero estaba la subdirectora observándome. Entonces después se fue ella y me mandaron a otro maestro porque no podemos estar solos. Pero pasó algo muy chistoso, que fue una supervisora y yo creo que les llamó la atención a los maestros y al director de que nosotros no podemos estar frente al grupo cuando está esa situación. Entonces a nosotros ya nos dejaron, nos soltaron y permanecimos todo el tiempo en sala de maestros. Y los demás maestros, pues como pudieron, resolvieron. Sí, de hecho hasta los profesores nos dijeron que ya para el siguiente día ni nos presentáramos, que ya ni fuéramos porque pues el paro iba a seguir. Y pues cuando ya nos íbamos a despedir, cometimos el error de comentárselo al director y nos dijo que no, que nosotros sí o sí teníamos que estar ahí. Y pues aunque no fuimos a hacer nada, pues ahí estuvimos. Ahí estuvimos. Y pues bueno, chicas, ya para ir cerrando este episodio, me gustaría preguntarles qué se llevan o qué aprendizajes tuvieron en estas prácticas. Pues no, creo que ser profe no solo es dar clases, sino es acompañar, observar, contener y estar siempre dispuesta a aprender. ¿Tú, Laura? Pues entre paros, clases canceladas y caso general, descubrí que esta carrera sí es lo mío. Me motiva, me reta y me llena. Bueno, pues yo, la verdad, desde el principio me sentía un poquito nerviosa, pero conforme fue pasando el tiempo me fui sintiendo un poco más segura, tomé muchas notas al principio y observé demasiado, porque siento que eso también es necesario para dar clases. Claro. Y pues ese tipo de aprendizajes, la verdad que para mí valieron oro. Qué bien. Pero para ti, Luis, cuéntanos. Pues gracias a estas prácticas confirmé que quiero dedicarme a esto. Quiero ser un maestro que inspire, que escuche y que siga aprendiendo todos los días. Porque creo que, como nos los han dicho nuestros maestros, nosotros tenemos que aprender de los chicos, no nada más vamos a enseñar. Todo esto sé que me ayuda a crecer a mí como docente. A continuación,
una historia que te hará sentir el verdadero terror de vivir las prácticas profesionales. La practicante. Una historia basada en hechos totalmente reales. Si fuiste normalista, sabes que sí. Hay escuelas que están vivas, respiran caos, crujen como si escondieran secretos, y cada pasillo susurra cosas que no se atreven a decir en las reuniones de consejo técnico. Una de esas fue la secundaria, donde llegué a hacer mis prácticas profesionales. Yo no lo sabía, pero estaba por cruzar al umbral del turno vespertino. El portón oxidado se abrió con un chirrido tan agudo que se me erizó el alma. Bienvenida, practicante, dijo una voz seca. Era el director. No pestañeó en toda la conversación. Me dirigí al aula segundo B. Las paredes estaban rayadas con frases como: aquí murió la paciencia y sálvese quien pueda. Las ventanas estaban rotas. Un niño sostenía un compás como si fuera un arma. Otro gritaba: ¡silencio! Que ya viene la nueva. Tragué saliva. El reloj marcaba las 2 y ya quería irme. Los alumnos no tenían lista, nadie sabía sus nombres, pero ellos sí sabían el mío. Profe Zaira, decía una voz cada vez que volteaba, pero no había nadie. Una niña me dijo: aquí no duran, profe. La otra practicante lloró y se fue. ¿Cuándo? Ayer. Al fondo del salón había un rincón oscuro que ningún alumno se atrevía a tocar. Ahí está el proyector, dijeron. ¿Y por qué nadie lo usa? Porque se prende solo a la hora del receso y muestra fotos del consejo técnico. Intenté dar mi primera clase. Hoy hablaremos de los textos narrativos. Y en ese instante, todas las luces se apagaron. Un alumno gritó: ya lo enojó, profe. Ya despertó al maestro fantasma. ¿Cuál maestro? Uno que nunca terminó sus prácticas, porque se quedó atrapado en el ciclo escolar 2016. La clase continuó con la luz de su celular, pero cada vez que intentaba escribir en el pizarrón, las palabras desaparecían solas, como si la lengua escrita no tuviera cavidad ahí. Me asignaron, claro, el festival, pero sin presupuesto. Tú resuélvelo con reciclaje, 2 cartulinas, un palo de escoba y una grabadora rota. Con eso tenía que montar un bailable para las madres. Pero el día del evento, una ráfaga de viento azotó con todo. La escenografía voló. Un alumno se atoró con el bigote postizo y gritaba como si lo estuvieran exorcizando. Y mientras intentaban calmarlo, la música empezó a sonar sola. Profe, la grabadora no tiene pilas, pero ahí estaba, reproduciendo un corrido. Entré al aula de maestros. Todos me miraban, pero nadie hablaba. Me ofrecieron café y un formulario lleno de observaciones que parecían escritas con sangre. Falta de control del grupo. No aprovechó los recursos necesarios. No atendió la diversidad. Al final, la directora se acercó y le dijo al oído: felicitaciones, has sobrevivido. Pocos lo logran. Puedes regresar el siguiente semestre. Y desde entonces, camino con el plumón en mano y la mirada firme, porque una vez que haces prácticas profesionales, nunca, entiéndelo bien, nunca
vuelves a ser el mismo. Bueno, pues muchas gracias por quedarte hasta el final. Si tú también estás por entrar a prácticas, ánimo, te vas a equivocar, pero también vas a brillar. Comparte este video y este episodio con tus compas de la normal o con ese amigo que te dice que ser profe es fácil. No lo es, pero sí vale la pena. Y recuerda que tú ya estás construyendo tu historia como docente. Nos escuchamos en el próximo episodio de Profe en Pánico, 40 adolescentes y yo sin manual. Recuerda que cada clase, por muy chafa o brillante que parezca, te está formando a ti como un gran docente. Adiós, los espero en el próximo episodio. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta luego. Nosotros fuimos Profe en Pánico, 40 adolescentes y yo sin manual. Conductores: Ivette, Laura, Luis, Fernanda y Silvia. Fue un gusto.